Bueno, con respecto a la forma hace referencia al aspecto general que toma la planta, ¿sí? Las formas y las siluetas no siempre son las mismas. Aún en plantas de la misma especie, dependiendo del lugar donde estén plantados, si tienen, por ejemplo, crece el árbol con un edificio al lado, su forma va a ser diferente a una que crezca de forma natural. Entonces, depende de la tierra donde está plantado, del asoleamiento que tenga, de diferentes factores ambientales que lo estén interviniendo, como el viento, como la agresión de, capaz que crece a la sombra, entonces crece en menor tamaño. Todos son factores que pueden modificar a la forma, pero si son dos árboles que crecen de forma natural, generalmente logran tener la misma forma natural, los dos iguales, ¿sí? Y hay diferentes formas, como ya las vimos, que algunos pueden ser globosos, columnares, triangulares, colgantes. Eso nosotros vamos a buscar la forma que más se adapte a nuestra necesidad. Con respecto a los follajes, las variedades de las características que nos ofrecen son inmensas. Hay diferentes tipos de tamaños de hojas que nos dan las texturas, tanto en las texturas, en los colores, en los brillos, las densidades. Bueno, sirve siempre tener la clasificación y conocerla, ¿sí? Se trata de aprovechar estéticamente todos los contrastes que podemos ir logrando de las plantas y lograr el atractivo ornamental que nosotros le queremos absorber. En cuanto a los colores, las tonalidades, qué va pasando en las diferentes estaciones, siempre es bueno tener esa información antes de plantar la planta para poder exprimirla al máximo en cuanto a los aspectos ornamentales. Acá les dejo un listado de follajes verdes claros, verdes oscuros, follajes amarillentos, más bien dorados, follajes azulados, de colores combinados, que son los variegados, y follajes que cambian con el tema de la estacionalidad, porque son follajes caedizos, caducos, entonces van mutando sus colores hasta que finalmente la hoja cae. Con respecto a la densidad del follaje, esta clasificación se refiere a la densidad, a la transparencia o la opacidad que nos puede dar un árbol, ¿sí? El follaje del árbol. Es la abundancia de hojas, de foliolos o de ramas que obstaculizan la visión nuestra con respecto al paso de la luz. ¿Sí? Entonces nosotros podemos elegir si queremos una sombra totalmente negra, bien cerrada, bien oscura, o preferimos una sombra que tenga traspaso de luz, que permita que pase, que sea más bien transparente. A mí me encanta, por ejemplo, la abedul, que tiene un follaje con estas características, bien liviano, y uno si está abajo, si bien no recibe el sol radiante de las temperaturas del verano de 40 grados, pero tampoco es que está a oscuras total en una sombra bien cerrada. Por supuesto que todo esto hay que tenerlo en cuenta con respecto a dónde lo vamos a ubicar y cuál va a ser su uso. Acá les dejé follaje denso y follaje liviano, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, follaje liviano que les decía, el betula péndula. Y bueno, los pinos son de follaje denso, ¿sí? Los cupresus. Bueno, ustedes igual, más allá de esto que yo les voy dejando, que son algunos ejemplos, siempre pueden ir buscando más. Y esto se los puse en cuanto a las texturas. Acá tenemos un níspero, que a mí me encanta. La composición de la textura se considera que a través del tamaño de las hojas y la disposición y la abundancia también nos va a marcar una textura, ¿sí? En la observación del follaje de un árbol o de un conjunto de árboles nos permite apreciar
la flexibilidad, los movimientos, si son más rígidos, si son más suaves, si son más ásperos. Fíjense en este níspero, las hojas hermosas que tiene, coriáceas bien marcadas, ¿sí? Tiene una textura gruesa impresionante, es muy bonito, y son hojas de gran tamaño, ¿sí? Con una textura que nos marca la textura gruesa. Entonces, los árboles también nos pueden dar hojas pequeñas, hojas grandes. Eh, Acá tenemos dos cuestiones que nos marcan textura gruesa. Fíjense, las hojas y los frutos, ¿sí? Porque cada fruto se individualiza. Es un fruto que se puede distinguir por sí solo cada uno. Acá les dejo árboles con texturas gruesas, con texturas medianas y con texturas finas. ¿Sí? El jacarandá, por ejemplo, es un árbol de textura fina. Y eh, em, bueno, no lo puse acá, pero lo que vimos recién, que era el níspero, es de textura gruesa. Las magnolias de hojas grandes, gigantes, y aparte que tienen esa florzota gigante, textura gruesa 100%, ¿sí? Con respecto a la floración, es la vistosidad de las flores la que constituye el elemento decorativo que nosotros vamos a elegir, ¿sí? Ese atributo ornamental que nosotros elegimos del árbol. ¿Por qué ponemos ese árbol ahí? Porque nos gustan las flores que tiene ese árbol en cierta época del año. Nos pueden gustar los árboles de flores rosas, los árboles de flores rojas, los árboles de flores amarillas. Eso va a gusto del consumidor, de nosotros o del cliente que lo va a elegir. Pero en este caso podemos hacer la selección y elegir lo que nosotros queremos. Siempre podemos elegir y buscar lo que nosotros nos imaginamos en el diseño que queremos hacer. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la época de la floración, ¿sí? Si esa flor permanece mucho tiempo en el árbol o nos va a durar nada más que una semana. ¿Qué color va a tener? ¿Qué tamaño va a ser la flor? Si van a ser flores grandes o vamos a tener ramilletes de flores chiquititas. Si va a tener aroma o no va a tener aroma esas flores. Bueno, son todas cuestiones que nosotros podemos ir eligiendo y son las características que hacen que nosotros elijamos a esa flor. En este caso, la floración, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos árboles por sus flores es cuánto va a durar la flor en el árbol, cuánto nos va a durar ese atractivo ornamental en el diseño que nosotros estamos haciendo. Acá les puse un quercú, que no es ni un quinoto ni una mandarina, está en el medio, es una fruta bien ácida que se usa para hacer dulces o para cuestiones decorativas. Esto es un arbolito que se usa mucho decorativamente en las entradas de las casas, en macetas. Es un árbol de tercera magnitud, muy pequeño, pero fíjense que tiene una textura bien gruesa porque tiene hojas bastante grandes y los frutos, es fundamental el fruto, que es lo que nos da textura gruesa y es lo que más funciona ornamentalmente. Entonces son arbolitos que podemos poner, por ejemplo, en la entrada de una casa en macetas y el atractivo ornamental es el fruto que tiene. La fructificación, entonces, que es por lo que nosotros elegimos a este árbol, es lo que nos llama para ponerlo como valor ornamental, ¿sí? Si bien no es un súper árbol gigante, pero nosotros queremos poner esa fruta en nuestro diseño, por eso lo elegimos. Perdón, vuelvo un cachito con esto, que les quiero decir que tenemos que saber elegir qué fruta queremos. Porque, por ejemplo, a mí me encanta el níspero porque el níspero es un fruto que cuando se muere, se marchita, queda duro en el árbol. Entonces no me ensucia la vereda, ¿sí? Queda ahí y capaz que se va a caer, sí, por supuesto va a caer para darle lugar a la nueva floración y al nuevo fruto que van a hacer el año que viene. Pero es un fruto que no ensucia la vereda, que va a caer en el invierno y va a ir cayendo de a poco. En cambio, por ejemplo, las moras, hay mucha gente que no las quiere porque ensucia toda la vereda. Cuando la mora madura, ensucia todo. En el caso del quercú, son como si fueran naranjitas, entonces, si bien se caen, se van cayendo muy de a poco y la gente generalmente los cosecha igual, porque al ser tan chiquitito, es muy fácil de cosechar.
para darle lugar a la futura fructificación. Lo que sí es importante es esto de que no moleste la fruta en el diseño que nosotros vamos a armar, que no sea, que no tenga el valor ornamental que después no nos traiga un problema, como por ejemplo con respecto a la mora. El diseño no debe estar superditado a las plantas que vamos a emplear. Nosotros primero vamos a hacer el diseño, vamos a marcar qué es lo que queremos a grandes rasgos en ese patio y después vamos a ir viendo con qué podemos lograr eso que nosotros queremos. Pero las plantas que vamos a utilizar no nos tienen que superditar, no es que vamos a hacer el diseño en base a las plantas que tenemos, sino al revés, vamos a hacer el diseño y después vamos a ver con qué vamos a completar el diseño que nosotros queremos hacer. Las condiciones de microclima y de las características que presentan las especies que se disponen en el mercado, capaz que no siempre son lo que nosotros nos imaginamos con respecto a las especies que vamos a utilizar. Porque capaz que nosotros nos imaginamos en nuestro diseño poner una palmera X y quizás esa palmera no funciona por una cuestión ambiental. Entonces tenemos que ir primero al mercado para ver qué es lo que conseguimos que se adapte al clima de nuestra zona. Y si capaz que ponemos otra palmera de otra especie, pero es palmera al fin, entonces se acerca a lo que nosotros queríamos que era una palmera, de otra especie capaz, pero tenemos que tener en cuenta que las condiciones microbiológicas de microclima, perdón, tiene mucho que ver con respecto a las plantas que podemos o no utilizar y también el tema de qué es lo que vamos a conseguir en el mercado. Las condiciones, los aspectos que pueden condicionar a nuestro diseño es, por ejemplo, esto, qué vamos a conseguir en el mercado, a qué podemos acceder. ¿Vamos a poder pagar por un traslado de que nos traigan una planta de Buenos Aires o del norte o de otro lugar? Si es una planta de gran porte, o qué es a lo que podemos acceder en cuanto al mercado que nos rodea en el lugar donde estamos viviendo. También hay que ver qué tipo de plantas tengan en el mercado que está cerca de mi casa, o del lugar donde yo voy a diseñar, porque no siempre los calibres o los tamaños son de grandes dimensiones. Capaz que conseguimos las plantas, pero en tamaños muy chiquitas. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer la espera de esa planta hasta su crecimiento final. Otra condición es las exigencias de nuestros clientes, ¿sí? Los clientes muchas veces quieren cosas que realmente no son posibles. Entonces acá es cuando le tenemos que plantear al cliente que si quiere traer una planta tropical a Santa Cruz, bueno, va a tener que poner un invernadero, va a tener que pagar calefacción, va a tener que invertir en ciertas cosas para poder mantener esa planta que no siempre quieren hacer esos gastos o quedan bien, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber y investigar las plantas cuando diseñamos para poder después explicarle al cliente qué puede usar y qué no, y en el caso de que no la pueda usar, bueno, darle otra opción, ¿sí?